Bueno, ante todo, buenas tardes, sí. Hoy vamos a empezar en lo que es el PowerPoint, vamos a empezar a compartir. En lo que es el PowerPoint vamos a compartir la pantalla principal, ¿sí? Y en lo que es nuestro PowerPoint vamos a díganme si se ve todo. Hoy vamos a empezar con lo que es Arduino. Sí, vimos un poco la clase pasada algo de Arduino. Lo que más me interesa y empezamos a definir bien, acuérdense de la lógica que nosotros vamos a trabajar. Siempre vamos a trabajar con una lógica de 5 volt. ¿Y por qué esto es importante? Porque si recordamos anteriormente lo que trabajamos en la clase pasada, vamos a tomar como un alto entre 5 y 2 volt y como un bajo entre 0 y 0,8 volt. Y vamos a tener un nivel lógico no definido, ¿sí? Entre 2 y 0,8. Ahora se van a dar cuenta porque vamos a trabajar con resistencias de pull up y pull down, ¿sí? Una conexión de pull up y pull down. Y ahí se van a dar cuenta. Esta lógica que ven acá, que es de 3,3, es muy importante por varias cosas. Una, se utiliza mucho, por ejemplo, en el ESP32 y se utiliza también en el Raspberry, ¿sí? Pi. Se utiliza 3,3. ¿Por qué es importante? Porque hay algunos sensores, por ejemplo el sensor RFID, que trabaja también con 3,3. Generalmente todos los módulos que son de Arduino, te lo digo también a vos, Guillermo, sí, que creo que vos habías comprado, los sensores eran de Raspberry Pi. Hay que tener cuidado, fíjate, sí. Arduino tiene, ¿sí? Niveles de 3,3, tiene una salida de 3,3, pero a tener cuidado cuando conectan los sensores de no poner 5 cuando los sensores no lo soportan, ¿sí? Y a poner 3,3 cuando sea necesario. ¿Por qué les comento esto? Porque ahora vamos a recorrer, van a ver que vamos a ir variando, si vamos a ir de un lado para el otro. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar el tema de las actividades y en esas actividades vamos a trabajar primero con digitales, en el cual vamos a tener altos y bajos, y después vamos a trabajar, más allá que Arduino es todo digital, vamos a trabajar con entradas analógicas y entradas y salidas analógicas en las cuales, más allá que todo es digital, altos y bajos, de alguna forma Arduino simula esas entradas analógicas. Bien, pasando a lo que es en Arduino, fíjense que nosotros quería que ustedes lo vieran. Ya tenemos habilitado la unidad número 2 y en la unidad número 2 tenemos ejercicios complementarios, ¿sí? Primero vamos a hacer un poquito de hincapié en lo que son los ejercicios complementarios para que ustedes un poquito trabajen con esto, para que los puedan entender y hagamos una pequeña introducción de lo que es la programación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que en el ejercicio número uno, simplemente tenemos que hacer la conexión de un LED en el pin número 2, ¿sí? Lo vamos a trabajar ahora y después vamos a ir avanzando. Fíjense que después tenemos un juego de luces y después del juego de luces, esos son todos ejercicios complementarios. Tenemos un semáforo, ¿sí? Eso lo vamos a ir trabajando. Después tenemos un pulsador, acá tenemos que empezar a trabajar con distintas funciones, ¿sí? Instrucciones en el Arduino, ahí vamos a trabajar con eso, para finalizar con lo que es la actividad. Esa actividad a ustedes se les va a poner una nota, se las voy a corregir yo, pero para saber cómo poder entregar esa actividad, lo que vamos a hacer ahora, fíjense, yo voy a entrar en el Arduino como alumno y les voy a explicar bien detalladamente qué tendrían que hacer ustedes para poder entregar la actividad. Fíjense que si yo acá cambio mi rol, cualquier cosa, si no me están observando algo, me avisan, ¿sí? Y pongo rol de estudiante, voy a ingresar al Arduino de esa forma, ¿sí? Fíjate que yo ahora estoy como estudiante. Y si yo quiero, acá me voy a la actividad contador, ¿sí? Yo acá estoy como estudiante, ¿bien? ¿Qué tendría que hacer acá? Fíjense que me dice agregar la entrega. Ustedes van a tener lo mismo, lo mismo.
Esa entrega ustedes la van a tener que entregar en qué, en formato doc, en formato XLS, le dice cómo lo pueden entregar, en formato PowerPoint, ¿sí? Ustedes van a agarrar, van a agregar la entrega, ¿sí? Van a abrir la cajita, fíjense que acá está cómo lo pueden agregar. Acá van a arrastrar el archivo que ustedes necesitan. Generalmente yo lo que les pido a los chicos que hagan esto, a ver si se entiende. Yo, por ejemplo, tengo el archivo, por ejemplo, yo ahora voy a hacer clic en un archivo, ¿sí? Que les dejé a propósito a ustedes, ¿sí? Tengo acá el archivo de Thinkercad, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Copio la extensión de Thinkercad, ¿sí? Una vez que está copiado, ¿dónde lo voy a pegar? Lo voy a pegar en un Word que armé, ¿sí? Supongamos que yo armé este Word. Este Word, ¿qué voy a hacer? Selecciono ahí, supongamos que puedo hacer una captura, ¿sí? De algo que hice de la simulación. Pego el link, ¿sí? Si es posible ahí, bueno, me quedó, tendría que pegarlo con el, igual está ahí el link, ¿sí? Pero vamos a pegarlo con todo el texto, ¿sí? Que salga. Y una vez que tengo el link, ya estaría listo para guardar ese archivo y trasladarlo, ¿sí? A la caja del circuito, ¿se entiende? Eso es muy importante que lo hagan. Entonces ustedes ahí arrastran acá, guardan los cambios y envían la entrega. ¿Sí? Esa sería la entrega. Ahora vamos a lo que más me interesa. ¿Cómo tendrían que, digamos, más allá que esa es una entrega formal, ¿sí? Repito nuevamente, más allá de que eso es una entrega formal, a mí me interesa mucho, más allá de la entrega formal, me interesa que ustedes, qué es lo que van a hacer acá en la plataforma, ¿sí? Eso me interesa muchísimo. En la plataforma, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Bueno, vamos a explicarle de, digamos, bien de lleno qué es lo que tendrían que hacer ustedes como alumnos, ¿sí? Lo primero que tienen que saber ustedes, cada uno de ustedes, es la clase en la que está cada alumno, ¿sí? Digamos, nosotros ingresamos, fíjense que yo tengo varias clases, si nosotros ingresamos a la clase, por ejemplo, de Comodoro Rivadavia, yo tengo que, mi código, aclaramos, la clase de Comodoro Rivadavia, van a tener también la clase de Sierra Grande, y estoy anotando ya el código, WERBJBZTZL, ¿sí? Esto vuelvo a insistir para que vean qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque fíjense que yo a cada clase le dejé ya la actividad para que la empiecen a trabajar. Esto está visto desde el profesor. Digamos que a cada clase, vuelvo a insistir, yo les dejé, ¿sí? Marcado, les dejé una actividad. La actividad, ¿cómo se va a llamar? Es contador, ¿sí? ¿Y por qué yo les estoy pidiendo a ustedes, por qué se imaginan que les estoy pidiendo que trabajen acá? Porque cuando yo entre a contador y entre a circuito, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ya hay gente que estuvo haciendo trabajos, o esto es una copia, ¿sí? Yo voy a ver todos los trabajos de ustedes acá abajo, ¿sí? Ahora van a ver que, por ejemplo, Guillermo ya lo hizo, ¿sí? Sergio, que soy yo hice una simulación, ya estuvo haciendo algo, entonces yo no necesito, más allá de que ustedes vayan haciendo en su, lo que les mostré anteriormente, que van a entregar su trabajo y en la plataforma va a quedar formalizado, yo voy a poder ver acá y no tengo que entrar ¿se entiende? En el documento de cada uno de ustedes. Vamos a simular qué es lo que tendrían que hacer, a ver si lo entienden. Lo que tendrían que hacer ustedes, yo ahora voy a salir de acá, ¿sí? Bien ahí, Guillermo, ¿eh? Te felicito. Vamos a salir de acá y voy a entrar como alumno, ¿sí? Cerramos la sesión y de paso repasamos por las dudas si alguien no se acuerda cómo tenían que entrar. Lo primero que teníamos que hacer es iniciar sesión. Una vez que iniciamos sesión, ¿dónde teníamos que ir? A ver quién me dice. De paso los veo. ¿Se acuerdan qué teníamos que hacer? Teníamos que entrar con educadores, estudiantes con código de Estudiantes clase. con código de clase. Bien, estudiante con código de clase.
¿sí? Ahí vamos a poner el código. Yo el código recién lo anoté, es Word BJBTZL. Guarda que eso sería para Comodoro. Hay gente también de Sierra Grande, tienen otro código, ¿sí? Vamos a mi clase, ahí unirse con apodos, todos tienen su apodo, el que no lo sepa se comunica conmigo. Ahí que voy a poner, yo puse mío, ¿sí? Ingresamos con mío y ahí yo estoy ingresando ya a la clase, ¿sí? De Tinkercad. Después fíjense que yo voy a clase, voy a dónde? Automatización y robótica, nivel inicial. Y después hay una actividad, eso es lo que quería que vieran. En actividad voy a hacer clic en contador, esa es la actividad que uno se les va a evaluar. ¿Ustedes a dónde van a ir? A circuitos, ¿sí? Y en circuito, lo único que ustedes tienen que hacer es en clic en modificar y yo les dejé como ya todos los componentes que ustedes van a utilizar. ¿Qué tendrían que hacer ahí? Bueno, tendrían que empezar a trabajar, ¿sí? Hacia dónde va. Esto es agarrar y ponerse a ver cómo está el circuito. Igual ahora lo vamos a ver, no se hagan problema en ese sentido, ¿sí? Es decir, bueno, ¿a dónde va a ir? Va a entrar a la entrada es la entrada digital 3, ¿sí? Ahora lo vamos a trabajar. Pero se entiende la metodología que tendrían que hacer. Una vez que ustedes hacen todo esto, queda grabado en la plataforma y además después lo formalizan entregando un archivo Word, Excel, lo que quieran, en la plataforma Moodle, ¿sí? Entonces ustedes tienen todo formalizado, pero además por las dudas, si se equivocan, si se les trabó o algo, yo ya puedo registrar que estuvieron trabajando acá en Tinkercad, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces ya está, ya habría una de las actividades. Bueno, después, ¿se entendió ese concepto? Bueno, cualquier cosa, si no lo entendieron, después lo repasan, ¿sí? En el video lo van repasando como para poder, si quedó algo en el aire, lo pueden ir viendo, ¿sí? Bueno, saliendo de esto, ¿sí? Vamos a volver a entrar en lo que es el, como es la plataforma Tinkercad, ¿sí? Donde tengo guardadas varias cositas que preparé para ustedes, ¿sí? Una de las cosas que preparé para ustedes es, sí, vamos a salir de acá. Yo preparé algo muy importante. Cerramos la sesión, ingresamos con mi nick, ¿sí? Cuentas personales, y ingresamos, ¿sí? Bueno, fíjense que cuando yo entro, vamos a ingresar a clases, ¿sí? Vamos a ingresar, no, clases no, a inicio. Sí, vamos a ver mis diseños de circuitos. Bueno, una de las cosas importantes que yo quería que vieran, en la clase pasada nosotros, ¿qué fue lo que vimos? Trabajamos con el LED pin, ¿sí? Cuando hablamos de LED pin, ustedes ya deben saber, vamos a crear ya un circuito, no sé si se acuerdan lo que vimos. LED pin era como el LED integrado que íbamos a tener en el Arduino, ¿sí? Y para empezar, cualquiera de ustedes, si quieren empezar, lo que tienen que hacer es agarrar, vamos a Starter. Vamos a la parte de Basic de Arduino, ¿sí? Y van a ver que hay una serie de Arduinos con distintos tipos, ¿sí? Desde lectura digital, analógica. Yo esto no lo vi, lo podremos ver ahora, ¿sí? Lo vamos a explicar de otra forma. El que vamos a sacar siempre es de placa de prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vamos a poder conectar todo lo que nosotros queramos. Nosotros en la clase pasada lo que hicimos simplemente probamos a ver si el Arduino andaba. ¿Cómo lo probamos? Agarramos y directamente lo que hicimos fue, nos fuimos a código, ¿sí? En código ya está esto incorporado, fíjense que nos dice, ¿sí? Trabajamos con diagrama de bloques, nosotros ya estamos programando pero con bloques, y lo que planteamos simplemente que el LED integrado esté en alta un segundo y después esté en baja otro segundo. Si nosotros iniciamos la simulación de esto, ¿sí? Lo que va a pasar es inicializamos la simulación, lo que va a hacer es, en esta simulación virtual, supuestamente esta programación, si detenemos el código, fíjense en que esto se desconecta, esto de acá, y cuando iniciamos el código, lo que hace supuestamente es conectar el cable, mandar toda esta información a dónde? Al integrado este,
Y este integrado lo que va a hacer, va a empezar a funcionar en la salida 13, en el cual en serie está integrado este LED. ¿Sí? Eso es lo único que va a hacer. Fíjense que si inicializamos, se va a encender y se va a apagar el LED. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. Eso que sería una salida digital que manda un alto, un bajo, 5 y 0 volts. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, y de paso vamos trabajando todo. Si yo quiero hacer eso mismo, pero ahora lo quiero hacer con un LED cualquiera, lo primero que tendremos que hacer es detener la simulación, ¿sí? Sacamos código y vamos a empezar a poner, ¿sí? Elementos en el protoboard. Por eso les decía yo siempre, recién, que siempre pongan el protoboard. Fíjense que voy a poner una resistencia, voy a poner un LED, ¿sí? Voy a poner una resistencia, un LED. Acuérdense, si lo vimos la clase pasada, pero se los digo por las dudas, que acá los puntos están unidos de forma vertical, todos estos puntos, y en esta parte se divide, justo se corta, ¿sí? Después en la parte de alimentación todos los puntos están unidos horizontalmente, que significa que este punto está unido con este punto de acá, ¿sí? Y este punto de acá está unido con este. Este punto está separado de este punto de acá, ¿sí? Y con eso nosotros vamos a tener la conexión interna de lo que es el protoboard. Si tenemos que definir, fíjense en que este es el cátodo, entonces ya definimos que como el cátodo es el negativo, vamos a conectar esta pata acá, ¿sí? Que es negativo, y ya le ponemos color negro. Y lo que nosotros vamos a activar, que va a ser el, vamos a activar el ánodo, ¿sí? Al ánodo cuando le mandemos un alto, ¿qué va a pasar? Se va a encender el LED y al ánodo cuando le mandemos un bajo no se va a encender porque tiene el mismo potencial. Vamos a tener que poner una resistencia limitadora. 1 kilo ohm sería la corriente al ser 5 volt. Acuérdense que vamos a hacer 5 volt, no van a poder circular esos 20 miliamperes que hacen circular correctamente el diodo LED. Así que le vamos a poner 220, podría llegar a ser 100 ohm. ¿Sí? Vamos a ponerle 220 ohm. Si quieren le ponemos 100, ¿sí? 100 creo que todavía, si no nos vas a indicar, eso es lo bueno que tiene Tinkercad. Si superan los 20 miliamperes, les dice la vida útil de este componente no va a ser muy larga, ¿sí? Bueno, y después, ¿qué tendríamos que hacer? Después, bueno, vamos a activar la salida que nosotros queramos, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a estudiantes o en el tema de las actividades que ustedes tienen, de ejercicios complementarios, si nosotros volvemos, ¿sí? Van a tener como ejercicio complementario, el primer ejercicio complementario, para que más o menos sigamos, ¿sí? Lo que estamos lo que les piden a ustedes. Fíjense que si nosotros vamos a ejercicio complementario, les piden que trabajen con el pin 2, ¿sí? Entonces, si nosotros, la masa, ¿a dónde la ponen? Fíjense que la masa la saca, en vez de sacarla desde abajo, la saca desde arriba. Pero no es nada de otro mundo, ¿sí? Yo digo, para la gente que por ahí le cuesta un poquito más la electrónica, estamos haciendo lo mismo. Único que tienen que seguir es el circuito. Entonces tendríamos que salir del pin número 2. Salimos del pin número 2. Acuérdense que yo aprieto el botón izquierdo para hacer las curvas y de nuevo aprieto el botón izquierdo para cerrar el circuito. Ahí estaríamos. Y además le cambiamos, siempre se cambia lo que es salida para no confundir con el positivo y el negativo, se le cambia con color verde o hasta le podríamos poner un color naranja con el color de lo que es el LED, ¿sí? Vamos a la parte de código. Vamos a empezar, fíjense que yo voy a tratar de introducirlos poco a poco a la parte de programación. Primero vamos a empezar a programar con bloques y después lentamente vamos a ir introduciéndolo a bloque más texto, ¿sí? Cuando hablamos de el LED, ahora ya no va a ser un LED integrado, sino va a ser un LED externo, entonces ya vamos a hacer hincapié en que, en definir un pin, ¿sí? En este caso, en vez de entonces LED integrado, lo sacamos. Si quieren sacamos todo, vamos sacando poco a poco, vamos a sacar todo, ¿sí? Lo tiramos a la basura y van a ver que entonces definimos el pin, ¿sí? Y después además en la parte de control vamos a dejarlo cierto tiempo encendido o cierto tiempo apagado. En este caso, ¿qué pin vamos a tener que habilitar? A ver, díganme ustedes.
el 2. Muy bien, ¿sí? Entonces tendríamos que habilitar el pin número 2. El pin número 2 va a estar en alta y después de un tiempo, ¿sí? De espera, lo vamos a pasar a esto a baja. ¿Sí? Es muy intuitivo esto, no creo que ninguno tenga problema. Bien, si nosotros agarramos y simulamos eso, ¿sí? Fíjense que va a pasar lo siguiente. A ver, se los quiero mostrar bien, bien, bien ahí. ¿Sí? Fíjense que si iniciamos la simulación de esto, ¿sí? Se está inicializando, se va a encender en cierto tiempo y se va a apagar en cierto tiempo. Eso es lo que pide la actividad, ¿sí? Complementaria número uno. ¿Sí? La siguiente actividad lo que hace, lo que pide es una serie de juegos de luces, ¿sí? Si nosotros salimos acá y vamos a la siguiente actividad, es más, aunque no lo crean, yo me puse a jugar bastante, está bastante bueno. Se puede hacer lo que quieran, ¿sí? Vamos a trabajarlo. La idea es mostrarle nuevamente cómo se puede hacer en bloque y después por ahí lo que es texto es un poquito más engorroso. Es más, no me detuve en la anterior, se los voy a mostrar en la anterior porque es un poco lo que corresponde en la clase de hoy. En la anterior nosotros trabajamos en bloque, pero hay que hacer hincapié en la parte de programación. Fíjense, yo les puse bloque, pero si le ponemos bloques más texto, ¿sí? Y repasamos lo que vimos en la clase pasada, nosotros la clase pasada que vimos. Si nosotros definimos acá la variable va a ser global. ¿Qué significa que la variable va a ser global? Que la podemos llamar ya sea desde el setup o ya sea desde el loop. Si nosotros definimos la variable dentro del bucle, la variable va a ser local y solamente se puede llamar dentro de ese bucle, ¿sí? Y después se borra. ¿Sí? En el tema de memoria, ¿cuál va a ocupar más memoria? La variable global, pero tenemos que tener cuidado porque el bucle es infinito y lo que me va a hacer es, si este bucle no lo paramos, esa variable permanentemente se va a estar grabando y grabando y grabando, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con eso, de manejar bien el tema de las variables. Por otro lado, fíjense que acá en la parte de setup generalmente se usa todo lo que es inicialización, ¿bien? Cuando hablamos de inicialización, yo acá que estoy definiendo ya que el pin 2 va a ser que una salida, ¿sí? ¿Con qué se inicializa? Con esta instrucción, con pin mode. Teniendo en cuenta, fíjense que pin mode, ¿cómo se lo pone? No se pone todo en mayúscula o no se pone todo en minúscula, tiene una forma de ponerlo que es pin y después la M de mode en mayúscula. Después se pone entre paréntesis, en el 2 me va a indicar qué pins yo quiero habilitar, ¿sí? Acuérdense que son 13 pines. Y después acá podemos poner input como entrada, output o input. Estaba pensando en input. O input como entrada o output como salida, ¿sí? Ahora no lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque esto para que lo sepan también, no se puede editar nada de texto si tenemos la combinación de bloques con texto. Solamente si yo agarro y pongo texto, pero ahí me va a sacar una advertencia. Te dice, ¿estás seguro que deseas cerrar el editor de bloque? Como diciendo, se te va a perder lo de bloque. Lo que pasa es que lo de bloque está limitado, no tiene todo, ¿sí? Yo, por ejemplo, quería hacer ahora, prepararlas a ustedes, todo lo que es la actividad número uno de contador con bloques y no se puede, está limitada, ¿sí? Hay cosas que tiene y hay otras que no. Para empezar a programar está bueno, para que ustedes se guíen, pero después se limita un poquito, ¿bien? Después fíjense que viene el void loop, que el void loop va a ser el cuerpo del programa, ¿sí? Loop es de bucle, se va a reproducir permanentemente hasta que terminemos el programa o hagamos algo, a tener en cuenta eso. Y en ese, fíjense que como yo ya definí mi salida 2 como mi pin 2 como salida, ¿qué estamos diciendo? Que me realice una escritura digital en donde, en el pin número 2 ¿y de qué forma? Con un alto. Y ustedes recién lo vimos, ese alto de cuánto va a ser, de 5 volts. Una vez que pasa eso, sí, es secuencial, a tener en cuenta también eso, va a ser secuencial, hay una secuencia, hace esto, después esto, sí, va siguiendo las líneas. ¿Qué me va a hacer? Un retardo, esto está en milisegundos, a tener en cuenta también,
que si nosotros queremos un segundo, tenemos que poner 1000, ¿sí? Mili es 10 a la menos 3. Y siempre cada una de las instrucciones dentro de lo que es la función loop, fíjense que cualquier función como se empieza con un void, después el nombre de la función, en este caso se tienen que acordar de setup y de loop, después que vienen dos paréntesis y por último vienen, se abre una llave, se hacen todas las inicializaciones en setup y después se cierra la llave. Con void loop va a pasar muy parecido, ¿sí? Fíjense que cambia el nombre, el único, lo mismo es void, void, void es de cuerpo, se tienen que acordar de loop, abre una llave, cierra una llave, perdón, abre un paréntesis, cierra un paréntesis y después abre una llave y al final se tiene que cerrar la llave. Si nosotros nos olvidamos de esto, le va a saltar un error. Cada vez que nosotros hagamos una instrucción, fíjense que se cierra con punto y coma. ¿Sí? Tengan cuidado de no cerrar con coma. Y en este caso, fíjense que en delay, que es el retardo, ¿qué va a pasar? Ponemos esto en milisegundos y después entre paréntesis y después ponemos un punto y coma. Hacemos lo mismo, pero ahora en vez de poner un alto, que vamos a poner un bajo, siempre en mayúscula, y ponemos un punto y coma. ¿Sí? Y después hacemos el retardo de un segundo. Si no pondríamos ese retardo, ¿qué pasaría? Va a quedar encendido permanentemente hasta que nosotros volvamos a poner el high este, ¿sí? Hay que especificar mucho todo para que la computadora lo entienda y el microcontrolador que nosotros vamos a mandar esa información al microcontrolador también lo entienda, ¿sí? Bueno, vamos ahora a volver a lo que es los trabajos que les estuve preparando. Fíjense que acá está el tema de el juego de una de las actividades de ejemplo que hicimos, ¿sí? Si nosotros lo vemos a esta actividad de ejemplo, yo ni me acuerdo de lo que hice, pero en un momento me copé, hasta lo hice, se lo iba a preparar hoy, a lo sumo se lo llevo a la práctica, con un montón de LED blancos de alta intensidad, y encima no tenía resistencias de 100 ohm, así que hice como 5 resistencias de 550 ohm en paralelo para llegar a 100. Así que era una maraña de cable, pero quedó bueno. Bueno, fíjense que si nosotros vemos acá el código y de paso lo analizamos, ¿sí? Con ustedes, yo hice este juego, a ver si lo ven. Yo lo que hice acá, y alguien me podría decir también, sí, lo podemos poner en bloque más texto para que lo vean también. Fíjense que con texto es un poquito más engorroso, pero siempre en el orden. Por ejemplo, en el voice setup, que empezamos con voice setup, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, abre llave, inicializa todos los pines. En este caso, ¿qué van a hacer? Todos pines salida, porque los LED que van a hacer salida. Como entradas que vamos a tener, y vamos a tener como entrada un potenciómetro, un pulsador, un sensor, y como salida ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un buzzer, un LED, ¿sí? Y fíjense en que acá tenemos, por ejemplo, para que lo vean, tenemos que y no creo que me lo tome, bueno, no me lo tomó. Sí, yo quería poner un comentario con doble barra para que meter también el concepto de doble barra. Cada dos por tres voy a tratar de repasar conceptos. Fíjense que esto es, ¿qué es? Una variable global, ¿sí? Que está fuera del setup y fuera del loop. Pero si yo la llamo dentro del loop, ¿qué va a pasar? Me lo va a tomar, ¿sí? ¿Como qué? Como que es una variable entera. Ahora vamos a trabajar un poco de lo que es entero, qué es string, qué es char, ¿sí? Para que sepan que cuando yo le pongo esto, ya le estoy definiendo cómo va a ser mi variable y me va a consumir tanta memoria, ¿sí? En este caso, según el máximo de bit que llega, entonces me va a consumir tantos bytes. ¿Bien? Fíjense, entonces, empezamos con el setup, ¿sí? Y en el setup, ¿qué me está poniendo? Entre llave y llave me está diciendo, bueno, todo esto lo voy a inicializar. En este caso, ¿qué inicializo? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 como salida. Fíjense que, por ejemplo, bloque es mucho más fácil, ¿por qué? Porque yo no tengo que definir las variables, ¿sí? Automáticamente, ¿qué me hace? Agarra y se pone a, digamos, automáticamente me lo hace acá, Tinkercad, ¿sí?
Nosotros cuando programemos tenemos que definir las variables porque si no, las variables acá cuando empezamos a programar las puede tomar como entrada o como salida. Bien. Con respecto al loop, fíjense que empieza a escribir en altos el 2 ya sabiendo que es una salida. Digamos que en el 2 que va a mandar, va a mandar un 5 volt, va a esperar 100 milisegundos, 0,1 segundo, va a escribir el 3 después el 4, ¿sí? Después el 5 todo en high. A ver si me dicen si ya pueden estar leyendo la programación y me pueden decir qué es lo que significa eso. Y después, ¿qué va a pasar? Empecé con un ciclo que es for, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, no se preocupen por esto, pero ¿qué es el for? El for lo único que hace es un contador, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ese contador? Fíjense que lo único que hace es empieza en cero y lo que me está diciendo que va a contar hasta cuánto, hasta 10. ¿Y cuánto va a incrementar? Va a incrementar en cuánto. Va a ir incrementando en uno, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ir incrementando? Simplemente lo que va a hacer es esta secuencia, ¿sí? De apagado y encendido, me lo va a hacer 10 veces. ¿Y después qué va a hacer? Va a empezar a poner el 8 en bajo, tarda medio segundo, el 7 en bajo, tarda 6 segundos, el 6 en bajo, ¿sí? Vamos a verlo para ver si... ¿Alguien me puede decir que con lo poco que estuvimos viendo, me puede decir qué es lo que va a pasar? Yo ya saco el código, ¿me puede decir qué es lo que va a pasar acá? Más o menos una idea. Según lo que vimos en la programación. Guillermo, José, Diego. Diego, no se te escucha. No sé si. O yo lo tengo bajo. No, yo lo tengo alto, ¿eh? Y se debería empezar a pagar de Hola, uno. Uno. Bueno, les comento qué va a pasar, ¿sí? Fíjense que lo que va a pasar es que va a encender un LED, después va a encender el otro, después va a encender el otro, ¿sí? Van a encender todos. Una vez que estén todos encendidos, va a ser una secuencia de todos los LED encendidos, todos los LED apagados, todos los LED encendidos, todos los LED apagados. Y después va a ser la secuencia inversa, ¿sí? Van a ir apagándose poco a poco los LED, ¿sí? ¿Lo vemos? Ese es como el que te mandé al principio. Sí, sí, tal cual. Me gustó mucho ese, ¿sí? Y después se va a repetir todo de nuevo, ¿bien? Como Bueno, eso que ahí lo podríamos, que... como eso que podríamos hacer. Podríamos hacer, por ejemplo, ¿se acuerdan la del auto fantástico? Que giraba así. Lo podríamos hacer. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente sacarlo del medio, esto de acá, que titilan, ¿sí? Lo podríamos sacar y sería eso, ¿sí? Sí, lo sé secuencial. Sí, hay un montón de cosas, por eso le digo que es atrapante todo esto, pues se ponen a jugar. Fíjense que si nosotros ahora detenemos y nos vamos a código, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer acá? Acá podremos agarrar, acá arriba. Y ustedes ya saben que, bueno, en la parte de programación yo no me puedo meter en código porque no me deja editar la parte Pero acá fíjense que en lo que es el for, acá hay una parte que me dice que repite, ¿sí? Fíjense que hay una parte que dice siempre y acá me dice una parte que repetir, ¿sí? Entonces esto de repetir yo lo puedo sacar, yo sacaría el ¿sí? Lo repetir saco, y se copiaría y, la misma ¿sí? programación. Y fíjense que una vez que yo saco esto, ¿sí? Si nosotros volvemos a iniciar la simulación, tapamos código, fíjense que ahí va, ¿sí? Y queda encendido, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Vamos de nuevo a código y vemos qué pasó. ¿Por qué quedó encendido? Faltaría dar la baja, low. Sí, están todos en alta, tenés razón.
Tendrían que No, quedar en pasa que baja. cuando sacaste Ah, no, el sí. for estaba anclado a eso, Sí, lo todo lo dejé en demás del claro, tenés código. razón. Sí, borré y borré todo. A ver si lo podemos deshacer. A ver acá. Copiar, no se puede. Sí, acá hay un deshacer. Bueno, vamos a ver si. ¿Sí? Esto en vivo es difícil, ¿eh? No se crean que es fácil. A ver, no me deja Mira, deshacer. yo intenté un montón de veces el deshacer cuando estaba escribiendo códigos y se me borraba algo y siempre el deshacer era dentro de digamos, del schematic. Ah, no, la programación. Correcto, por lo menos a mí me pasa eso. Sí, porque no me lo tomo. Bueno, no importa. Fíjense que no es tan complicado. ¿Qué tendremos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es duplicar. Duplicamos todo, ¿sí? ¿Y dónde lo ponemos? Lo ponemos. No, se me colgó, no importa. Lo ponemos donde acá, ¿sí? Y ahí ¿qué tendríamos que hacer? Están todos en alta y ahora ¿qué tendríamos que poner? Tendríamos que poner, terminó en 8, ¿sí? ¿Se acuerdan que terminó el 8 en alta? Lo que tendríamos que hacer ahora es poner, ¿sí? Solo en baja. Todos en baja, muy bien, ¿sí? Digamos que tendríamos que empezar con qué, con el 8 y ahora el 8 tendría que estar en baja, ¿sí? Después, ¿qué tendríamos que poner? Tendríamos que poner el 7 en baja, ¿sí? Después que tendremos que poner el 6 y así sucesivamente. 6. Ya está este, fíjense, en 6 ya está. Lo único que tenemos que ponerlo acá en baja. Si cualquier duda que tengan me avisan, ¿eh? Después el 5 en baja. Sí. Voy a checarle, correr un poquitito para que se vea. Ahí está. El 5 en baja. El 4 en baja. Sí. Y no nos, ¿cuántos nos faltan? A ver, ¿cuántos eran? El 3 y el 2, ¿sí? Duplicamos dos veces más esto, duplicar, lo duplicamos dos veces más, y acá ponemos el 3, ¿sí? En baja y el 2 en baja. Y ahora fíjense, si iniciamos la simulación de nuevo, cerramos el código, ¿sí? Ahí, ¿sí? Se va haciendo, lo centramos un poquito para que lo vean mejor, ¿sí? Para un lado y para el otro. Y además, no sé si se dieron cuenta que la programación se hace rápido, que eso es lo importante, ¿sí? Ahí por ahí quedan un poquito trabados, habría que ver qué hicimos ahí, ¿sí? Si nosotros vamos al código de nuevo, detenemos la simulación, fíjense que esto está en punto un segundo y este está en un segundo. Entonces tendríamos que poner todo en un segundo. Este también está en un segundo. Ponemos punto 0,1 segundo. Y ahí tendría que andar todo un poquito mejor. Sacamos el código y ahí tendría que andar bien. A ver. Ahí está bien. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, así podríamos hacer que un LED se vaya moviendo en el medio, ¿sí? Eso es un poquito un juego que lleva un poquito más de tiempo. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? Bueno, después de esto, lo que más me importa que va a ser el tema de el pulsador, ¿sí? Para que ustedes puedan saber el tema del pulsador, lo más importante, ¿sí? Más que importante en el tema del pulsador es lo siguiente. Ustedes en el tema del pulsador, vamos a ir al PowerPoint, tienen que saber que nosotros, ¿sí? Particularmente tenemos dos cosas a tener en cuenta. Primero y principal, ¿sí? Primero y principal es que si nosotros queremos, vamos a correrlo acá, si nosotros, supongamos que nosotros tenemos una entrada, ¿sí? Esta es la entrada del Arduino, para que ustedes sepan, esta es la entrada del Arduino. Si yo pongo 5 volt y pongo un pulsador, ¿sí? Supongamos que esta es la entrada y pongo un pulsador y este pulsador lo pulso, en la entrada que voy a tener 5 volt. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Todos lo ven? Sí, 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 bien. Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué va a pasar cuando yo el pulsador es un normal abierto? Digamos, mientras yo lo presiono, el pulsador va a tener 5. Pero cuando yo lo suelto a ese pulsador, ¿qué entrada va a tener? cero.
No, la entrada va a ser indeterminada. ¿Sí? Va a pasar lo mismo con la masa. Si yo tengo un pulsador normal abierto, mientras yo lo presiono, la entrada en el Arduino va a ser cero. Pero si yo la suelto, la entrada va a ser indeterminada. ¿Sí? Entonces, para eso se hacen este tipo de conexiones. A esto se le llama resistencia de pull-up o una conexión de pull-up y a esto una conexión de pull-down. Con estas conexiones, cualquiera de las dos, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos asegurando, ¿sí? Un nivel de entrada siempre. A ver si lo ven. Por ejemplo, si yo tengo, a esto se le llama resistencia de pull-up porque up significa que está cerca de los 5 volts, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora con el pulsador, ¿sí? Y con el contador ustedes van a tener que hacer eso. Generalmente esta resistencia, ¿cómo va a ser? Una resistencia muy grande de alrededor de los 10K, algunos le ponen 1 kilo ohm, está bien. ¿Sí? Y la conexión es así, siempre vamos a tener que tener un pulsador normal abierto, ¿sí? Y que va a estar ¿qué? En serie, ¿con qué? Con una resistencia grande, como dijimos, y en el medio que va a ir la entrada que va a ir hacia el Arduino. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el pulsador está abierto, ¿sí? ¿Qué va a tomar el Arduino? 5 volts. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el potencial que va a tener el Arduino acá van a ser los 5 volts. Y cuando el pulsador lo presionemos, ¿qué va a pasar? Va a unir, ¿sí? Con la masa y entonces ¿qué va a tomar el Arduino? 0 volts. ¿Lo ven? ¿Sí? Repito nuevamente, si nosotros lo hacemos así, que generalmente uno tiende a hacerlo así. Ah, bueno, pongo un pulsador normal abierto y cuando lo cierro voy a mandar un alto, está bien, pero cuando está abierto vos dejás una entrada indeterminada. Y nosotros siempre, en todo momento, tenemos que determinar las entradas. Entonces se hace esas configuraciones, se llama resistencia de pull-up o pull-down. Particularmente ahora estamos trabajando con una resistencia de pull-up, ¿sí? Y en Arduino nosotros trabajamos de esa forma. Fíjense que si nosotros volvemos a lo que es Arduino y volvemos a la actividad de contador, yo lo que les debería mostrar era justamente el contador, ¿sí? Como muestra. Fíjense que acá nosotros tenemos una resistencia de pull-up, ¿sí? ¿Qué van a ver? Fíjense que justamente, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Tenemos que poner en serie una resistencia con qué? Con la masa y entre medio una resistencia en serie con un pulsador y con la masa y entre medio de eso ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner la entrada al Arduino, ¿sí? Particularmente este, aunque no lo crean que es una resistencia de pull down. ¿Por qué? Porque la resistencia esta que vale 220 mal, ¿cuánto tendría que valer la resistencia? Y por lo menos 10K. ¿Sí? Le podemos poner un K, ¿sí? Pero tiene que ser un valor resistivo grande, ¿sí? Entonces, fíjense qué va a pasar. Cuando yo, ahora, en este momento, ¿qué va a pasar? Va a tomar un cero, pero cuando yo presione este pulsador, ¿qué va a mandar? Va a mandar un uno a esta entrada, ¿sí? Y con ese uno nosotros vamos a trabajar con condicionales. ¿Condicionales qué es? Vamos a trabajar con la función if, ¿sí? Que es esta de acá, ¿sí? If. Y la función if, ¿cómo se va a trabajar? De la siguiente forma. Van a poner if y en el medio van a poner que la condición. ¿Sí? Puede ser cualquier condición. Vamos a ver, por ejemplo, que la entrada 3 sea igual a uno o que la entrada 3 sea igual a cero. Y entre llaves, ¿qué vamos a poner? Todo lo que nosotros queramos que se vaya a ejecutar. Desde ver algo en el monitor serial, desde imprimir algo o desde que se prenda un LED o se apaga un LED. ¿Sí? Acá hay un ejemplo. ¿Qué hace acá? Pone si temperatura, una variable, es mayor a 25, ¿qué va a pasar? Que el motor servo se mueva 30 grados. ¿Sí? Y como operador, ¿sí? En el if, que nosotros justamente que vamos a tener que hacer en el if, es un condicional que compara. Como operador vamos a tener el signo este que es mayor, este signo que es menor. Mayor igual se va a representar así, menor igual se va a representar así.
Igual se representa así, tengan cuidado porque no pueden poner un solo igual, tienen que poner dos iguales. Y diferente a se pone con un signo de admiración y un igual. ¿Sí? Esto hago hincapié porque muchas veces también la tendencia es de poner un solo igual y hay que poner dos iguales cuando tenemos un operador en la sentencia if. ¿Sí? Partiendo de eso, si volvemos al ejercicio de que tienen que hacer ustedes como actividad, fíjense que nos estamos centrando un poquito en eso, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener entonces que cuando vamos a código, eso igual ya está todo en la plataforma, ¿sí? Lo único que tienen que hacerlo es copiar, pero es importante que lo entiendan. Fíjense que tenemos como variable global 4, ¿sí? Todas estas son variables enteras, en la cual LED como salida va a ser que el pin 2, botón como entrada va a ser el pin 3, ¿sí? Justamente la entrada que va a ser el pulsador y la configuración que recién le dijimos de pull up. Después que vamos a tener valor, ahora vamos a verlo, digamos justamente qué valor toma valor. Vamos a tener contador y el estado anterior del botón, ¿sí? Algo importante acá, fíjense que en setup decíamos que inicializábamos siempre, bueno, vamos a inicializar el monitor serial. El monitor serial, para que más o menos tengan en cuenta, va a ser este de acá, ¿sí? En Tinkercad. Y en el entorno de desarrollo, el monitor serial va a ser este de acá, este icono de acá, ¿sí? Fíjense que les dice monitor serie, ¿sí? Con eso nosotros, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver información, ¿sí? Generalmente acá abajo, ¿sí? Ahora no lo puedo poner porque tiene que estar conectado con el Arduino, en este caso, ¿sí? Sí lo puedo poner donde, lo puedo poner en el Tinkercad, ¿sí? Cuando nosotros vamos a Tinkercad, fíjense que yo ya lo voy vamos a esperar un poquito así les explico todo. Bueno, entonces con esto inicializamos el monitor serial. Van a ver que cada vez que queramos hacer algo de el monitor serial, que vamos a empezar con serial. Y después ponemos, en este caso, print line. ¿Sí? Para explicar un poquito lo que se hace acá, simplemente nosotros acá definimos el LED, fíjense que habíamos dicho, como una salida, y el pin número 3 como una entrada, ¿sí? Ahí va, según presionemos el pulsador, va a haber un cero o un uno. Estamos conectados a la masa o estamos conectados a 5 volts. Y después que me dice que imprima contador. En este caso, contador, ¿con qué va a empezar? Con cero, porque nosotros lo inicializamos con cero. ¿Sí? Y después, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que me dice qué valor va a asumir, nosotros lo tomamos a valor, que me lea, ¿sí? La lectura de botón, ¿sí? Que va a ser un cero o un uno. Y después que me dice que LED sea, y pone entre, digamos, que LED, ¿qué va a ser? Fíjense que LED va a ser el 2, ¿sí? Y después que me dice que le ponga coma valor. Digamos que si valor vale un cero o un uno me va a prender o me va a apagar. Simplemente eso. Y después me dice, si valor es distinto al estado anterior del botón, que me lo inicialice en cero, ¿sí? Pero además que me dice, si valor es igual a cero, que me dice que me lo incremente, ¿sí? Y que me lo imprima donde en contador. Que haya un retardo y después que me dice que valor, que el estado anterior del botón sea igual a valor. ¿Qué me está haciendo ahí? Lo siguiente. Fíjense que lo único que hace es una especie de incremento, ¿sí? En el cual yo presiono el pulsador. Cuando presiono el pulsador, ¿qué voy a tener? Voy a tener un uno, ¿sí? Entonces, si yo tengo un uno, fíjense que acá ¿qué va a pasar? Botón, ¿sí? ¿Qué botón que iba a hacer? Una entrada va a tener un uno. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, valor, ¿cuánto va a tener? Va a tener un uno también, ¿sí? Entonces ahí se va a encender el LED. Fíjense que si nosotros inicializamos la simulación, ¿sí? Ahí no va a pasar nada. Ponemos el monitor serial. Fíjense que ahí está el cero que inicializamos valor. Y ahora cuando yo presiono el pulsador, se va a encender el LED y se va a incrementar en uno valor, ¿sí? Que es
el famoso serial print, ¿sí? De contador. Contador ya me está incrementando y me está incrementando y me está incrementando. Fíjense que contador se va sumando y sumando y sumando, ¿sí? Presionamos de nuevo y así sucesivamente, ¿sí? Se va a ir incrementando contador y cada vez que se incrementa, ¿qué va a pasar? Se va a encender el LED, ¿sí? Nosotros entonces ahí que estamos trabajando con una entrada digital, ceros o un uno, a través de una configuración de pull down, ¿sí? Acuérdense que esta es pull down, la otra es pull up. Pull up, que sería cambiar esto, poner la resistencia acá y el pulsador de este lado. Con eso tenemos pull up. Y además que tenemos, también tenemos acá una salida digital, ¿sí? Nosotros ahora lo que vamos a tratar de pasar ahora a la otra conversión que yo les quiero mostrar, que es lo que es PWM. A ver, si yo les digo que PWM es una salida analógica, lo primero que ustedes tienen que saber para que entiendan PWM es que PWM va a ser una simulación de una salida analógica, pero ¿qué les dice ahí? En las salidas digitales. Recién nosotros dijimos que las salidas son digitales. Estas, ¿de cuáles van a ser? También está muy gráficamente expresado en Arduino. Fíjense que van a ser todas las que tienen virgulilla. ¿Sí? La virgulilla es el símbolo que tiene la ñ, la letra ñ. En este caso, el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace aproximadamente PWM? PWM lo que tiene va a ser una salida de 256. A ver si los voy a buscar para que lo vean y de paso le explicamos. ¿Sí? Acá tenemos PWM. PWM parte de cero hasta 255. ¿Sí? Ustedes ya saben de que la salida va a tomar dos posiciones. ¿Sí? Encendido o apagado. Binario va a ser eso, encendido o apagado. Pero además de eso, ¿sí? Nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una determinada resolución, ¿sí? Esa resolución va a corresponder ¿a cuánto? A 8 bits, ¿sí? Esos 8 bits en binario, ¿sí? Si nosotros ponemos en binario 1, 1, 1 para 8 posiciones, en realidad 7, ¿sí? Parte de la posición cero a la posición 7. ¿Qué me va a dar? Me va a dar el 255, ¿sí? Digamos que vamos a tener 255 combinaciones. ¿Hasta ahí vamos? Con esto que estamos diciendo, de alguna forma para que lo entiendan, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? Que vamos a tener 255 niveles de tensión, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a ver. Para que más o menos se entienda, qué significa que cada una de las 255 posiciones me va a dar un nivel de tensión. ¿Sí? En la realidad, para que se entienda, PWM lo que hace es una modulación de ancho de pulso. Lo que hace que es, ¿sí? Ir ampliando o disminuyendo el pulso, porque como habíamos dicho, es digital. Entonces digital vamos a tener dos estados, 0 o 5 volt, ¿sí? ¿Qué hace Arduino? Arduino lo que hace va a una alta frecuencia. ¿Un ciclo qué es? Un ciclo es de acá a acá, ¿sí? Después acá empieza otro ciclo, después acá empieza otro ciclo. Entonces Arduino lo que hace es para el ciclo cero, ¿sí? El nivel cero, Analog Drive cero, ¿qué va a pasar? PWM, cuando modula el ancho de pulso, no manda nada en la señal, en el ciclo. Y cuando quiero que me mande 5 volts, que sería los 255, ¿qué va a pasar? Va a mandar todo, empieza otro ciclo, va a mandar todo, empieza otro ciclo, va a mandar todo. ¿Se va entendiendo el concepto? ¿Y nosotros qué vamos a ver entonces acá? La mayor intensidad y acá qué vamos a ver? La mínima intensidad. ¿Sí? Yo lo que voy a tratar de hacer para mostrarles y para que entiendan un poquito más es hacer lo mismo, pero ahora se los voy a mostrar con
Fíjense que en vez de trabajar con altos y bajos, ¿sí? Lo que voy a hacer es, se lo voy a mostrar con PWM a ver si lo ven, ¿sí? Fíjense que yo les voy a mostrar lo mismo, vieron que al principio nosotros trabajamos con, no sé si se acuerdan que nosotros trabajamos con altos y bajos, ¿sí? Y trabajamos con digital. Bueno, fíjense que ahora lo que se plantea es, la salida va a ser la salida 3, ¿sí? Vamos a trabajar con un voice setup. Pongo un serial begin para que vean un poquito, ¿sí? Esto lo vamos a sacar por ahora, ¿sí? Porque después les voy a mostrar qué va a pasar con las entradas, pero yo lo que quiero que vean son las salidas. La salida que va a ser LED rojo y ahí terminó el voice setup, ¿sí? Y en el void loop, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos simplemente a... Sí, esto lo sacamos. En el void loop, lo único que vamos a hacer es... vamos a poner un analog write, ¿sí? Y el analog write lo vamos a poner con 255, ¿sí? Fíjense que yo les voy a poner analog write 255, que sería el máximo. Y después que tendríamos que poner lo mismo con un delay, ¿sí? Un delay podríamos ponerle en vez de 10, le vamos a poner 1000 milisegundos. Y tendríamos que hacer lo mismo, ¿sí? Pero ahora, ¿con qué? En vez de con 255, ¿quién me dice con cuánto lo tendremos que hacer? A ver, acá está. Así lo veo. ¿Con cuánto lo tendremos que hacer? A ver si me pueden decir. ¿Alguien? ¿Cuál sería el mínimo que tendríamos si dijimos que eran distintos niveles? El mínimo sería cero. Fíjense que ahí estamos, lo único que estamos haciendo, estamos poniendo el tope y los límites de el PWM, ¿sí? Y en el 3, ¿por qué lo podemos trabajar? Porque fíjense que en el 3 me dice que tiene la virgulilla, entonces lo podremos trabajar. Si simulamos esto, ¿sí? Fíjense que, epa, ¿qué pasó? Acá falta una llave. Empezamos con el void loop, analog write. ¿Alguien ve el error por ahí? ¿Qué está pasando? Me dice que falta una llave. Empezamos con el voice setup, abrimos llave acá, está medio prolijo porque acá hay varias cosas que les quiero mostrar y cerramos acá. Y después con el void loop abrimos la llave acá y ¿dónde está la llave? Ah, puede ser que como tengo un Está for más ahí, abajo, ahí más abajo decís vos, acá, sí, tenés razón. ese. Bien, entonces cerramos acá y ahí tendría que andar. A ver, bueno. Fíjense que ahí se enciende, se apaga, ¿sí? El máximo nivel y el mínimo nivel. Pero, a diferencia de lo que es el, ¿cómo es? El Digital Write, el Analog Write va a tener 255 niveles, ¿sí? ¿Cómo lo podemos trabajar eso? Bueno, lo podemos trabajar con un for. El for es un contador, ¿sí? Que lo que hace simplemente, fíjense que lo había anulado como comentario, pero ahora lo voy a incluir. Lo único que hace el for como característica es, te dice, vamos a empezar desde el cero, ¿sí? Y vamos a ir incrementando de uno en uno hasta llegar a cuánto? A 256, ¿sí? Eso, ¿cómo lo podremos hacer? Simplemente que en vez de poner acá 255, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner I, ¿sí? I minúscula. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a incrementar, ¿sí? Y después, como recién lo dijo Guillermo, la otra característica que es que sí o sí nosotros tenemos que cerrar. Fíjense que abrimos la llave acá, y entonces la llave la tendríamos que cerrar ¿dónde? Acá mismo, ¿sí? La llave se cierra ahí.
Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo ahí? Ahí estamos en el for. Fíjense que si nosotros vemos el for, lo único que va a hacer es lo siguiente. Va, lo habilitamos al for. Es importante que lo habilitemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ingresar en cero, ¿sí? Una vez que lo definimos, fíjense que nosotros estamos definiendo la variable entera y acá, y me estamos diciendo que es igual a cero, ¿sí? Lo incrementamos, entonces analog va a incrementar acá con un 1 de intensidad, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a haber un retardo de, acá no pongamos un segundo porque no vamos a estar 256 segundos hasta que se incremente, por eso tenía 10, ¿sí? Una vez que lo incrementamos, ¿qué va a pasar? Vuelve al for y va a hacer todo eso 256 veces y ustedes que van a ver acá el incremento poco a poco y eso sería de alguna forma una señal analógica, va a ser como incremento, ¿sí? Y después vuelve todo a cero y de nuevo un incremento, vuelve todo a cero y de nuevo un incremento, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Esto lo vamos a anular, a ver qué queda, lo probamos. ¿Sí? Fíjense que ahí lo ven el incremento poco a poco, ¿sí? Y después apaga y van. Eso sería PWM, ¿sí? Fíjense que se va incrementando hasta cierto nivel y después se vuelve a cero. Se va incrementando hasta cierto nivel y después hasta el máximo y después se vuelve a cero, ¿sí? ¿Se entiende más o menos lo que es el concepto de PWM? ¿Sí? Fíjense que estamos hablando de 255, ¿sí? Niveles, entre comillas, como les decía, estamos modulando el ancho de pulso, ¿sí? Modulamos el ancho de pulso, modulamos el ancho de pulso, en este caso lo vamos aumentando y lo podemos bajar. ¿Para qué se utiliza esto? Para un montón de cosas. Por ejemplo, se trabaja mucho con lo que son motores, ¿sí? Motores de corriente continua. Podemos aumentar las revoluciones o disminuir las revoluciones de ese motor. Y lo mismo va a pasar con qué, detenemos esto, con lo que son las entradas. En el caso de las entradas, ¿sí? Vamos a tener 10 bits, más resolución. Y en las entradas ya nosotros tenemos, no sé si se dieron cuenta, de que en las entradas tenemos entradas analógicas, que son estas entradas de acá. ¿Sí? Tenemos. ¿Cuántas entradas analógicas tenemos? 6 entradas analógicas. Empieza en A0 y termina en A5. ¿Sí? A diferencia de, volvemos a lo que veníamos trabajando antes, las entradas analógicas vamos a tener, como dijimos, ¿cuántos? Vamos a tener 10 bits de definición y en este caso entonces vamos a tener 1023. Si nosotros hacemos, ¿sí? 5 volts dividido 1023 me va a dar, ¿sí? 0,048. Digamos, vamos a tener por cada nivel 4,8 milivolts. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve eso? Y bueno, tenemos, acuérdense que cuánto habíamos dicho que teníamos, ¿sí? 1023. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 512, ¿sí? Multiplicado por 0,0048, ¿sí? Vamos a correr esto, a ver si lo podemos correr de acá. Ahí. ¿Sí? Por 0,048, ¿sí? Ponemos igual. Fíjense que me da 20, no, me faltó un cero. Me va a dar 2,45, que es la mitad de 5, ¿sí? Me faltó un cero, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Sí? De nuevo, fíjense, 512, ¿sí? 500 512 por 0,0048, ¿sí? Me da 2,45, que es la mitad de ¿cuánto? De 5 volts. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? De que nosotros en la entrada podemos tomar distintos niveles. ¿Eso va a pasar para qué? Para distintos sensores. Los sensores que me van a mandar, me van a mandar un cierto nivel de tensión y con eso Arduino lo interpreta y sabe, ¿sí? En la definición cuánto estamos tomando, ¿sí? Si tenemos 512 está tomando la mitad. ¿Sí? Si tenemos 2,4 volt, estamos tomando ¿cuánto? 512 de resolución. Si tomamos 5 volt, estamos tomando el máximo.
Bien, así se trabaja en lo que es la, las entradas analógicas. Bien, Sergio, sí, igualmente siempre hay un error de 0,048. se te escucha muy bajo. No sé si alguien lo escucha mejor o poneme en los Igualmente comentarios. siempre hay un error de 0,048, ¿cierto? Eso sería un nivel de los 1023 que vamos a tener, de la definición que vamos a tener. ¿Se Ah, ok. entiende? Sí, 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 va a ser un pequeño nivel. Acuérdense que vamos a tener como resolución 1023. ¿Sí? Ese va a ser un nivel. Y si no, lo podemos trabajar de esta forma. ¿Sí? Fíjense en que vamos a tener que, lo que hablábamos recién, sí pueden trabajar con la regla de tres simples. ¿Sí? Nosotros que tenemos que 5 volt van a ser que 1023. Y 0 volt, ¿cuánto van a ser? Cero, ¿sí? En sí, niveles. Entonces, por ejemplo, si yo quiero 1,8 volt, ¿qué vamos a tener que hacer? 1,8 por 1023 dividido, ¿cuánto? 5. Entonces ustedes lo pueden sacar y ahí ustedes van a saber ya, ¿sí? ¿Qué valor van a necesitar? Con esto, ¿qué pueden hacer? Tranquilamente, por ejemplo, si la entrada A0 llega a 1000, que se active algo. ¿Se entiende? claro. Es una comparación que nosotros hacemos, tenemos una referencia. Bien, es para eso. Pero lo más importante que yo quiero que vean, vuelvo a lo mismo, es que nosotros vamos a tener entradas digitales, que las trabajamos bien al principio, vamos a tener Ujú. entradas analógicas, y que ustedes ya pueden empezar a trabajar con lo que es Arduino. Todavía no tocamos, se dieron cuenta que todavía no trabajamos para nada con sensores. No sé si se dieron cuenta. Solamente quiero que me diferencien lo que es entradas digitales por un lado y entradas analógicas por el otro, ¿sí? Las entradas analógicas Ok. van a tener una resolución de ¿cuánto? 1023, 1024, claro. Sí, mil veinticuatro, 0 y 1023, 1024, bien sí, ahí, Diego, ¿sí? Y las salidas analógicas son digitales entre comillas, ¿sí? Pero van a tener una modulación de ancho de pulso, ¿sí? claro. Después, eh, Lo que te quería consultar, Sergio, Diego, si uno decime. quisiera hacer, si uno quisiera hacer un voltímetro, Sí. tendríamos un error de 5 milivolts o 0,048, ¿cierto? No se podría medir exactamente, digamos. Un voltímetro, pará, que ¿vos querés Disculpa que hacer? te saqué de tema, pero No, 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 con pero esta resolución de 0,048, de 0,0048, sí, nunca daría un número exacto, suponiendo que uno hiciera un botímetro con un display de 7 segmentos o una pantalla LCD. En sí. la pantalla LCD, el dígito de los 5 de los milivolts siempre quedaría en 0,04 o 0, 0,04 o 0, No, porque ¿cierto? ese offset, ¿sí? Se ve que sabés Sí, de medida vos. Vos lo podés programar, podés hacer en fórmula. Yo te digo, podés medido con el LM35 temperatura. ajá, Y no tenés problema. Mientras vos hagas bien la fórmula, no tendrías que tener claro, problema. ¿Sí? claro, hay que tener en cuenta ese valor. Claro, vos, por ejemplo, si vos Ah, ok, decís, ok. agarrás y decís, bueno, tiene un offset de 0,048, lo que Ujú. estás planteando vos. Tranquilamente podés agarrar y restarle ese 0,48 en la fórmula. Sí, ¿Se tienes entiende? razón. ¿Se entiende lo Sí, que te sí, digo? sí, sí. La clave es la programación. Para mí la clave es la programación. Y bueno, como les Ok. decía, ¿se pueden extender un poquito más o ya está muy pesado, muy engorroso? No, después sí. ¿Se Dale un poco engancharon más. o no? No sé, por ¿Sí? ahí estoy muy pesado. Dale Sí. tranquilo. Díganme ustedes, yo sigo, ¿eh? Hoy Sí, no me sí. tengo que ir a buscar a mi hijo, así que. Dale, mandale nomás. Bueno.
Y fíjense que en el tema de setup, un poco lo que hablábamos, ¿sí? Repasamos un poco todo, que tenemos que inicializar todo, ¿sí? En este caso lo vimos recién, inicializar la comunicación serie, que recién lo vimos, vieron el monitor serial. Bueno, tenemos que poner que serial begin 9600 y siempre el punto y coma. Inicializamos los pines, los configuramos. ¿Qué ponemos? El pin mode, output y el punto y coma. ¿Sí? Esto se hace dentro del setup. Otros ejemplos, ¿sí? Inicializamos comunicaciones, ¿sí? Hay periféricos que necesitan comunicación serie, SCPI, SPI se llama. Fíjense que en todos que wire.begin, ¿sí? Esto es para comunicación I2C, muy utilizada en lo que es Arduino, ¿sí? Inicializamos el cristal líquido como LCD begin y donde queremos que esté el cursor del display, ¿sí? Wi-Fi, cuando trabajamos con Wi-Fi, tenemos que inicializarlo también, ¿sí? Fíjense que todo eso se hace en el setup. Por ejemplo, para leer la memoria EPROM, también en el setup, ¿sí? Array, lo vamos a ver la clase que viene, se preparan en el setup, ¿bien? Después, todo esto, para mí esta clase es fundamental para que ustedes ya empiecen y no le tengan miedo a la parte de programación, ¿sí? Funciones de entrada y salida, lo vieron, pin mode. ¿Qué vamos a tener que hacer? Definir cuál es el pin, ¿sí? Y después el mode que vamos a poner. Si es entrada o salida, acuérdense siempre con mayúscula. Es una especie de repaso lo que estamos haciendo, ¿sí? Digital write. En el digital write, ¿qué tendríamos que poner? Acuérdense que la W acá, les digo, pues me ha pasado, ¿sí? Cuando empieza se pasa y todo. La W está con mayúscula. Y después, ¿qué tendremos que poner? El pin y acá el value que va a ser con high o low con mayúscula. No se olviden de eso. Digital read, ¿sí? Acá, ¿qué estamos haciendo? Si el write era para escritura, este es para lectura y va a ser la entrada. Este va a ser que la salida. Escribimos a la salida, leemos a la entrada, ¿sí? Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar una lectura del pin. Simplemente estamos esperando que recibo el pin. Analog read, lo mismo, que estoy recibiendo del pin y ambas son con mayúscula. Analog write, ¿qué va a pasar? Esto es con mayúscula, que vamos a recibir un valor, pero acuérdense que este valor que puede ser de 0 a 255, ¿sí? Y después tenemos, bueno, acá no se olviden nunca, en el serial begin nosotros estamos indicando con qué cantidad de baudios nos estamos comunicando. Generalmente es con 9600 baudios, pero puede, le digo que Arduino así tienen que buscar, tienen que bajar, por ahí les va a dar más y eso va cambiando y bueno, es un mundo que ustedes mismos después. Está bueno también tener mucha comunicación y ponerse de acuerdo en el sentido de che, me pasó esto, no pude con esto. Esto, bueno, son las funciones de condición, ¿sí? Nosotros vimos if, nos faltó for, while, ¿sí? Que no lo pudimos hacer hoy. Yo les digo que las clases quedan cortas. Ahora se las voy a pasar rapidísimo. Pero bueno, la if la vimos recién, ustedes ponen la condición acá, acuérdense que hay operadores, los operadores los tenemos que utilizar bien, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Y la if usualmente se puede utilizar sola o si yo hago tal cosa y después si no, ¿sí? Si yo hago tal cosa que entre llaves, acuérdense que tenemos que poner todas las instrucciones, y si no que me haga tal cosa. Y hay veces que viene, si yo hago tal cosa, si no, y si no, sí me haga tal cosa, ¿sí? Digamos tres condiciones, ¿bien? Hay veces que cuando ustedes quieren cosas más complejas, pueden trabajar con si, else y else if, ¿sí? Las tres juntas. For lo vimos recién también, ¿sí? Que era, fíjense que fue bastante heavy la clase. En for nosotros inicializamos la variable, le planteamos cuándo tiene que parar la repetición y vamos incrementando o vamos decrementando, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver rapidito si quieren en 2 minutitos. Y después tenemos otras funciones como un delay, que ya saben que esto está en milisegundos.
Milis, que devuelve la cantidad de milisegundos transcurridos durante el inicio del programa. Random, que genera números aleatorios. Map, lo vamos a ver, ¿sí? Es un mapeo de determinados rangos. Cont es importante, se utiliza mucho, lo van a ver en muchos programas. Acuérdense en que es código abierto, entonces ustedes van a copiar muchos programas, pero es importante que interpreten cada uno de los programas. Fíjense que define una variable constante, quiere decir que ustedes no van a poder, esa variable la van a tomar como valor constante. Y define, sí, define un determinado macro. Muchas veces las variables también se definen al principio en variables globales como define. Después lo van a ver. ¿Sí? Esto todo es de la parte del compilador. En este caso, por ejemplo, sí, include es para incluir todo lo que son los ficheros internos o librerías. ¿Sí? Ahora se los puedo mostrar o después vamos a trabajar con librerías, así que no se hagan problema con esto. Esto es importantísimo. ¿Se acuerdan que nosotros definimos variables? Bueno, fíjense que, por ejemplo, almacena un valor numérico de 16 bits y les indica todo, ¿sí? De 3000, 32.768 en binario, ¿cuántos son? 16 bits. De menos 32.768 a 32.000, ¿sí? Esos son los números que abarca la variable int. Es 16 una bits, variable de 16 bits solamente. muy bien, entonces Cambia el 16 signo, bits. nada más. Sí, un byte son 8 bits. Digamos que, fíjate, Diego, que ocupa 2 bits. Y vos dirás, bueno, es una pavada que esto, pero andás juntando variables y variables, ¿sí? Claro, Hay que claro. tener cuidado con el tema de la programación. Yo a lo que voy, si después empiezan a Mm. programar heavy, está bueno, es Quedás introductorio. sin, Por te ahí es quedás sin una memoria en pavada, el pero núcleo. está bueno ya ir metiéndote la semillita para que después no agarren, copien cualquier cosa y diga, no me anda el Arduino uno. Bueno, el Arduino uno tiene tanta memoria, es obvio que no te va a andar, ¿se entiende? Fíjense que acá les pongo en otras placas porque dice idem a int. Esto en el Arduino uno. En otros int, en otras placas, ¿sí? Llega a 2 millones, sí, ¿no? No, 2147 millones 483.647, ¿sí? En otras placas, ¿sí? El Arduino Due, el Arduino Mega, en otras placas la parte de entero. En Arduino uno esto es lo mismo que esto, ¿sí? Unsigned es que no tiene signo negativo, ¿sí? Se va Sergio, al perdón. se va al doble, al positivo Eh, todo. disculpa, Sergio. La variable int es una variable de 16 bits partida en dos mitades de 32.000. Claro, digamos que toma Ah, ok, todo, ok. el número entero lo toma todo para el positivo, se va todo para la derecha, Ah, ok. Está bien. ¿sí? Después, bueno, Sí, ok. fíjense que el Word dice que es idem al entero. Acuérdense que Arduino uno es para principiantes y bueno, está acotado, ¿sí? Por el tema de la memoria y todo. Long, fíjense que es un valor entero de 32 bits. Y ahí toma que menos 2.000 millones y toma más magnitud. Sí, son variables que toman más memoria. Float, ¿sí? Tipo coma flotante, números decimales, ¿sí? 3,4 por exponente a la 38, fíjense, ¿sí? 32 bits, 4 bytes también ocupa, ¿sí? Claro. Eh, Array, ¿sí? Los arrays son como arreglos. Boolean, ¿qué significa? Dos valores, verdadero o falso. Char representa un carácter, ¿sí? De 1928 a 127. Byte, ¿sí? Es un valor numérico de 8 bits sin decimales, ¿sí? Pero para que sepan, string, ¿qué va a ser? Es una cadena y cont, lo hablamos recién, ¿sí? De una variable convirtiéndola solo lectura, no la podemos escribir, ¿sí? Eso es importante que lo sepan. Vamos a tratar, porque siempre me piden de que mandarles esto de alguna forma. Por ahí ¿cómo es? En el canal de difusión, para que lo tengan, porque no lo puedo pasar por la plataforma. Son archivos muy grandes. Por ahí, por WhatsApp, lo podemos mandar. ¿Sí? Bueno, hablamos de las variables globales. Acuérdense que las variables globales están fuera del setup y fuera del loop, ¿sí? Pero lo van a ver, son visibles de cualquier parte del código, por eso lo subrayé a eso.
¿sí? Y ocupa memoria durante toda la ejecución del programa, ¿sí? Por otro lado, fíjense que las variables locales se definen donde, dentro de la función, ¿sí? No sé si vieron cuando hicimos el for, pusimos int y, ¿sí? Estaba dentro del mismo for. Ahí la estamos definiendo, ¿sí? Y solo existen y son accesibles dentro de la función. Si la queremos llamar afuera de la función, no la va a reconocer. Le va a decir variable desconocida, ¿sí? Eso es para que se vayan ubicando. Y su memoria se libera cuando termina la función, ¿sí? Los operadores los vimos recién, ¿se acuerdan? ¿Sí? En los operadores hablamos de esto, x es igual, doble igual, x igual a y, es distinto, no es igual, ¿sí? Esto los vimos recién. Y después, bueno, esto también lo vimos, la estructura for, ¿sí? La estructura for, acuérdense que esto es la inicialización, esta es la condición, va a parar hasta donde va, esto va a contar hasta 9, ¿sí? Y esto me va a indicar que va a incrementar. Y en el medio las declaraciones. ¿Qué es lo que queremos que haga mientras va incrementando? En este caso, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Va a imprimir uno, ¿sí? Acá ¿qué va a hacer? El digital write i más 2, ¿sí? Que va a empezar con cero, ¿sí? Digamos 2. El 2 lo va a poner en un alto. Después cuando incremente, después que va a poner el 3 lo va a poner en un alto, después cuando incremente de nuevo el 4 lo va a poner en un alto y cada vez se va a retrasar cada vez más, ¿sí? Eso es para que más o menos vayan leyendo bien el for, ¿sí? Acá está, hay como una especie de explicación de qué es lo que va a ir pasando, ¿sí? Con el for. Bien. El while recién también se los comenté. Esta es la condición que va a pasar, ¿sí? Mientras yo leo digital read, digamos, mi entrada 2 sea igual a cero, que me pase algo, ¿sí? Fíjense, mientras ingrese un cero en el pin 2, ¿qué va a pasar? Que me vaya contando, que esto es como un incrementador, ¿sí? Y que me imprime en el monitor lo que pase con cont, ¿sí? Y que haya un retardo. ¿Sí? Fíjense que está planteando eso, ¿sí? En el while. Y el switch case, a mí me gusta mucho porque lo que hace es pone la variable y te dice, en caso de datos, en caso de que datos sea igual a uno, ¿sí? Que me escriba un uno en el pin 2. Si es 2 que me escriba un cero. ¿Sí? Esto está bueno para nosotros tengamos un caso, qué sé yo, de temperatura y los LEDs se vayan prendiendo según, ¿sí? La temperatura que haya. Entonces, a mí me gusta mucho esta función, ¿sí? Está bastante buena, ¿sí? Fíjense que acá les dice, en caso que datos sea igual a uno, sea igual a 2, a 3, a 4, podemos poner varios niveles y vamos haciendo que me escriba o que me actúe según los niveles. Bien. Bueno, eso sería la clase de hoy. Les pido mil disculpas por la tardanza. Pasé más de 22 segundos hablando, no sé si de más, pero bueno, estuvieron varios, sí. Hay 25 personas ahí en el Zoom, así que les agradezco un montón. Si tienen alguna duda, nada, ahora podemos despejarnos y si no, por correo, ¿sí? Sergio, lo de la Cualquier duda. asistencia, ¿cómo se hace? La asistencia, los que son de Sierra Grande, pongan en los comentarios y los otros tienen el formulario, los de Comodoro. En los comentarios pongan su nombre y su apellido. ¿En Y el los de chat sería? Comodoro tienen un formulario que lo deben haber llenado. Sí, con Esperemos que respecto al puedan formulario completar las no actividades. estaban dando. Profe, lo de Sierra Grande, comentamos acá en el chat nomás. Sí, yo después me pongo ahí tranquilito y los registro. Esperemos que sean muchos. ¿Sí? Bueno, Nosotros José, no sé si se lee, ¿cómo no sé anduvo, si se lee José? yo solo, pero no, perdón. ¿Cómo? No, que yo le iba a comentar que nosotros no tenemos habilitado el módulo 2 todavía, el de Arduino. Ahora me fijo, ya me fijo. Puede ser que se haya pasado. Ahora se los habilito. Pido disculpas. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. ¿Les parece? No la Hasta la aflojen. Bueno, próxima. Sergio.
Y es un gusto, la Chao. verdad que los extrañaba. Hubo una semana que no les di clase y ya los extrañaba. ¿Sí? Nos vemos y les agradezco por la paciencia, por todo. Pongan, antes de que me vaya, pongan los comentarios. ¿Sí? Gracias, Diego, gracias por la onda. José, ¿cómo anduvimos? Bien. Guillermo, gracias también. Para mí esto es nuevo, así que viendo a ver cómo va, cómo encarar esto. Bueno, pero pregúntenme mucho por correo, ¿sí? Cualquier duda que tengan, yo me pongo ahí, les detallo todo. Así que cualquier duda que tengan, pregúntenme. Yo por ahí voy rápido, no sé si se dieron cuenta, para que podamos entrar todo el comentario y ustedes no queden duros con algún contenido, perdón, se me fue que no toquen algún contenido y ustedes queden ahí en nada. Traté de ver todo lo que son los ejercicios complementarios, la actividad y además de tomar todos los contenidos que teníamos que ver. Por ahí es verdad, fui muy rápido, pero si no nos quedamos en el aire, no sé si me entienden. Y no Claro, quería claro. Sí, sí, eso. está bien. Les comento lo mejor, ¿saben qué es? Es después repasar tranquilo en el video, van repasando todo y ahí salen las cosas. Y después, si no entendieron nada, me dicen, se descargan ahí en el correo, se descarga. Con respeto, Bueno, muy por bien. favor. Sí. Profe, una última consulta. Sí, ¿Esta clase queda grabada en la apenas termino plataforma ahora, que vos mantenés? Jorge, la Ajá, subo, porque si no, después me cuelgo y estoy a mil. Apenas termino ahora, es más, trato de sacar un tiempo para que generalmente tardo, no sé, por decirte 40 minutos, pero si no, a mí no me resulta el negocio estar tan tarde. buenísimo, profe. Buenísimo, Así que buenísimo. bueno, espero después conocerlo. El grupo de Comodoro Repiola, espero conocerlos a ustedes y la mejor. Muy bien, Sergio. Chao, chao. ¿Sí? Gustazo, Bueno, gente. un gusto, Sergio. Nos Bueno, vemos. gracias, que les vaya Muchas bien. gracias, Sergio. Nos vemos. Nos vemos, hasta la próxima.